En esta ocasión, licenciado, compañeros maestro, como grupo 4 tenemos el gusto de presentarles el foro titulado La identidad en la niñez. Ojalá que sea de su agrado. Dejo el tiempo a la moderadora, a la compañera Sandra Ramos. Querida audiencia, tenemos este gusto como grupo número 4 presentar este día el foro relacionado a la identidad de la niñez en el pueblo de Sololá específicamente. Antes que nada, pues quisiéramos reconocer que hemos notado como maestros del área rural y área urbana la poca pasión, el poco interés, el poco amor que tienen muchos de nuestros estudiantes hacia nuestras tradiciones, hacia nuestras culturas. Pero esto pasa porque no se sienten identificados a su origen, a su tierra, a su patria. Es por ello que tenemos en esta ocasión a docentes que viven en carne propia mucho de este tema que es la identidad de la niñez y de la adolescencia. Vamos a tener en primera instancia la presentación de la profesora distinguida Candelaria Tuy Yashón. Ella pues en este momento compartirá con nosotros algo muy importante, partir de lo que significa esa palabra, identidad. Y asimismo le queremos suplicar a la profesora que ella pues nos cuente y nos comparta su punto de vista, su criterio personal sobre este gran tema, la identidad. La identidad es la conciencia que tiene un individuo tiene respecto a sí mismo, a lo cual lo convierte en alguien distinto a los demás. Pero cuando hablamos de la identidad personal, comienza en la niñez desde el momento en que el individuo es consciente de su propia existencia. Continúa durante la adolescencia hasta en la adultez. Este tipo de identidad determina el carácter, el temperamento, las actitudes y los intereses de la persona, que lo hace diferencia de las demás personas y hacerla única. Es muy importante lo que resalta la profesora Azucena Tuy Yashón sobre la identidad personal, pero la identidad no es solamente en el individuo mismo, sino que también es importante saber que el individuo se tiene que identificar con un grupo social. Para ello dejamos al profesor especialista en el tema, Edin Rodrigo Saloj, quien él nos comentará sobre la identidad social. Referente a la pregunta de la identidad social que se nos hace durante esta oportunidad, hay que entender que el ser humano es un ente social, un ser que vive dentro de la sociedad y que a lo largo de la evolución misma del ser humano ha logrado avances significativos dentro de su comportamiento. El niño, por ser una persona en desarrollo y crecimiento, logra su acoplamiento en la sociedad en los primeros años de los cursos primarios. En esta situación, el niño va adoptando costumbres, va encontrando formas de fomentar los lazos de amistad, la familiaridad y todo este cúmulo de experiencias que le ayudan a ser una mejor persona dentro de la sociedad. La identidad social es aquella en donde el estudiante, niño, ciudadano se identifica con su grupo, siendo esto una cultura a través del idioma, a través de las costumbres, tradiciones de la región en donde habita. Un ejemplo es como nuestro país Guatemala, donde convivimos 4 pueblos en los cuales cada uno tiene diferentes tradiciones, diferentes formas de festejar alguna festividad, en la cual esta se transmite de generación en generación. Los gustos y las tendencias pueden cambiar constantemente, adecuado a la globalización en la que actualmente nosotros vivimos.
Junto con ellos se ven las nuevas tendencias de las redes sociales, en la cual también vamos creando una cultura global. Hablar de identidad social involucra a los centros educativos. Y al hablar de centros educativos también debemos hacer referencia a los docentes. Por ello es necesario que la profesora Irma Ben comparta con nosotros cuál es el compromiso que como docente debe adquirir en su centro educativo. Como docentes debemos reconocer la urgente necesidad de tomar ciudadanos capaces de valorar y reconocer su diversidad cultural y de responder de manera eficiente a los grandes retos que cada día surgen como consecuencia del mismo progreso y avance del hombre en todos los campos y ramas del saber. Entre ellos tenemos que el docente tiene la misión de acercar a los estudiantes al conocimiento de las costumbres, las tradiciones, la creación literaria que han cultivado las distintas generaciones para que el estudiante sienta la admiración, el orgullo y el respeto ante sus realizaciones. También es el encargado de transmitir conocimientos con el ejemplo, ser un guía en el proceso educativo, reconociendo también la diversidad cultural que se encuentra en las aulas. La escuela y los docentes son como mediadores de la identidad en edad escolar de los niños. Deben guiarlos y motivarlos a reconocer, querer, admirar, valorar y respetar toda la cultura que hay a nuestro alrededor. En materia legal, es importante que también los docentes sepan cuáles son los fundamentos de acuerdo a las leyes que se manejan en el país de Guatemala. Y en este momento sabremos respecto a la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a tener la intervención de la profesora Maribel Xitamul y ella nos compartirá cómo define y cómo sustenta la Constitución Política de la República de Guatemala la identidad de las personas. Referente a la pregunta, pues la identidad de la niñez a la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo número 2, donde nos dice deberes del Estado, el deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. En ello, pues la Constitución nos habla a través de una ley de protección a la niñez. En el artículo 14, donde nos dice la identidad, los niños y niñas adolescentes tienen derechos a tener su identidad, incluidos la nacionalidad y el nombre, conocer a sus padres y ser cuidados por ellos, las expresiones culturales propias y su idioma. Es obligación del Estado garantizar la identidad del niño y niña y adolescente, sancionando a los responsables de la Constitución. Alteración o privación de ella. Los niños y niñas y adolescentes tienen el derecho de no ser separados por sus padres. Hemos escuchado la definición que da la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora vamos a escuchar qué es lo que propone, cómo lo define la transformación curricular. Y esto en cuanto al tema de la identidad de la niñez. Enfatiza primero el fortalecimiento de la participación de la niña y de los niños en el sistema educativo en el marco de las referencias equitativas entre los géneros. Segundo, el impulso a procesos educativos basados en aprender a ser, aprender a conocer y pensar, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a emprender. Es necesario también resaltar sobre el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas.
Este acuerdo firmado en 1995 y específicamente habla de que el ser humano, el ciudadano guatemalteco indígena, está en toda la libertad de reconocerse e identificarse con sus orígenes, específicamente su descendencia directa de los antiguos mayas, también el respeto que se merece y el respeto que debe darle al idioma también de raíz maya, a su cosmovisión, a la cultura basada en principios y estructuras de pensamiento, como también al uso y ejercicio del derecho consuetudinario. Entonces, esto es importante que se resalte estas fundamentaciones legales que tiene la identidad de la niñez y de los pueblos indígenas en nuestro país Guatemala.